No obstante a ello, hay narrativas dominantes que pretenden, en el mejor de los casos, minimizar las contribuciones latinoamericanas. Prefieren distraernos con supuestas hazañas de algunos occidentales al conquistar, reconquistar y volver dependiente un medio por definición hostil. Raras veces se hace alusión al pillaje, al engaño y sobre todo a la complicidad de algunas élites locales, fenómenos que en su conjunto explican en gran medida la naturaleza de este capitalismo embrionario, el cual tomó rostro de subdesarrollo con el pasar de los siglos. Enrique Semo, de igual forma, es un precursor de la historia global en México. A través de sus textos se insiste en que el todo nos dice más que la simple adición de sus partes, premisa esencial en los estudios globales, donde, por supuesto, se incluye a la historia. Lo anterior desborda por sí mismo aquella tradición disciplinar que fue importante en nuestro contexto. Llegó el momento de trascender las áreas culturales, las fronteras disciplinares, superar la causa única como factor explicativo, conectar historias otras, etc. Dicho de una manera coloquial, dejar de contar la historia en pedacitos, por muy especializados que estos sean. Como actor en la política se puede partir de lo siguiente. El postulado que igualaba la izquierda y el socialismo como elementos únicos de esta fórmula recibió un golpe letal en otoño de 1989. Con la firme intención de ahogar la diversidad, los propulsores de esta fórmula terminaron por ahogarse a sí mismos. No está por demás señalar que Enrique Semo, en su libro La Búsqueda, volumen 1, publicado en 2003, nos recuerda que los miembros del Partido Socialista Mexicano se reunieron por última vez en mayo de 1989. Esta serie de eventos abrió la puerta a una profunda reflexión entre políticos, académicos e intelectuales, que en su momento intentaron construir una alternativa socialista en nuestro país. Con el devenir de los años, hemos sido testigos de cómo se ha manifestado una cantidad importante de movimientos sociales que se inscriben en lo que Semo denomina las izquierdas, cuya fuente de inspiración es múltiple, donde aquel socialismo de tipo soviético quedó superado, no obstante el poder que acumuló por más de 40 años. El colapso del pensamiento socialista de tipo soviético y el cambio técnico-tecnológico de la década de los 80 pulverizaron a los competidores del neoliberalismo, que estaba en plena ascensión en aquellos años. Aparentemente, este colapso fue un hecho sorpresivo, pero es posible argumentar que el fenómeno se cocinó varias décadas atrás si interconectamos eventos tales como Hungría en 1956, México y Checoslovaquia en 1968, Chile en 73, Polonia en 80, China en 79 y nuevamente en junio de 1989, entre otros. Enrique Semo abordó cada uno de estos hechos en sus contribuciones académicas y artículos de prensa. Por lo tanto, el primer intento fallido de construcción de un socialismo fue uno de los retos esenciales para algunos movimientos. De igual forma lo es ahora reconstruir ese movimiento para visiones contrahegemónicas. De acuerdo con Semo, es esencial sacudirse la herencia de aquel socialismo de tipo soviético. La mejor forma de hacerlo es construir una alternativa desde las izquierdas, aquellas democráticas, posdesarrollistas, ambientalistas, cristianas, igualitarias y diversas, por ejemplo. Otro reto radica en cuestionar lo natural, entre comillas, como un elemento fijo, universal e inherente al pensamiento único. En nuestras sociedades se olvida con frecuencia que lo natural puede devenir una construcción ideológica cuya finalidad es atender poderosos intereses que intentan negar la permanente transformación y el espíritu crítico. En contraparte, se nos ofrece una visión del mundo que concibe al ciudadano como cliente, los servicios básicos como producto, la justicia como mercancía. Todo esto es una pequeña muestra de las contribuciones
en el ámbito político de nuestro invitado del día de hoy. Al estudiar la vida y la obra de Enrique Semo, especialmente si se atiende su tarea como historiador, nos damos cuenta de cómo incesantemente él buscó las fuentes. Sin embargo, dado lo complejo e interesante de su trayectoria, él mismo terminó convirtiéndose en una fuente para las nuevas generaciones de académicos interesados en la historia contemporánea. Gracias, maestro, por todo aquello que nos ha dado de forma tan generosa, y sea usted bienvenido a nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Esta fue una eulogía que yo mismo quedé maravillado. Espero estar a la altura, aunque sea en un 50%. Con eso me doy por contento. En primer lugar, permítanme decirles que me siento muy honrado para estar aquí en la cátedra de Cortázar. ¿Por qué? Porque Julio Cortázar es un gran innovador de la literatura mundial, la literatura de nuestra época. Creó una nueva escuela que ha tenido muchos y muy creativos seguidores. Y además de eso, como latinoamericano, a pesar de sus estancias en otros lugares, nadie se atrevería a ver en Cortázar a alguien que no es latinoamericano. ¿Por qué? Porque ha creado una corriente literaria profundamente anticolonialista, que ha iniciado y dado un empuje muy vigoroso al pensamiento latinoamericano original en la literatura. Quisiera también agradecer al maestro Escoltonatiu Bravo Padilla, que ha colaborado a esa invitación, y mi querido amigo Raúl Padilla López. También a la coordinadora académica de la cátedra Julio Cortázar, la doctora Dulce María Zúñiga. A todos los amigos y a las autoridades universitarias que nos acompañan, mi sincero agradecimientos. La cátedra que voy a dictar, la conferencia que voy a dar, tiene dos aspectos diferentes. Primero, hay una exposición, y segundo, hay una presentación gráfica, una presentación gráfica. Yo no voy a comentar la exposición gráfica, porque si no, eso sería ya la comparecencia en sí misma. La exposición gráfica se dará durante la conferencia. Es una comparación, en el fondo, de dos fuerzas armadas. La fuerza armada de los conquistadores y la fuerza armada de los indígenas, que se enfrentaron durante un periodo muy largo. Por eso se llama la conquista sin fin, porque no es como dicen las tradiciones un poco, 2 años se conquistó el imperio azteca y terminó la conquista de México.
Ese es el tema que voy a abordar precisamente en mi conferencia, sino que es muy diferente la realidad histórica a eso. Les debo a ustedes una aclaración previa.